Bienvenido a nuestra cuarta lección de discipulado de sanidad, de restauración, discipulado de crecimiento en Cristo. Nuestra cuarta lección, que es esta, se titula Salvados en Cristo y restaurados en su Espíritu Santo. Recuerde que en la primera lección tratamos cómo Dios nos creó a su imagen, entiéndase a su sombra, proyección de Dios, y a su semejanza, dígase con características que nos hacen parecer a Dios. El amor y la capacidad de amar, el perdón y la capacidad de perdonar, la comunicación y la capacidad de comunicarnos, todas esas características nos hacen semejantes a Dios. Vimos cómo el pecado, entiéndase la desobediencia de Adán y Eva y de nosotros en ellos, introdujo en nosotros tres sentimientos: miedo, vergüenza y culpa, que modificaron esa personalidad creada por Dios. O sea, que dañaron o afectaron la imagen y semejanza de Dios en nosotros. En nuestra segunda lección estudiamos cómo Dios, en un amor infinito, un amor de gracia y de bondad, antes de sentenciarnos por el pecado, dio una promesa de restauración y de que iba a anular todas las obras de Satanás en nosotros a través de Génesis 3:15. Después, en nuestra tercera lección, estudiamos cómo Cristo se encarna, cómo la palabra de Dios se hace carne, Juan 1:1 al 4 y el versículo 14, y entonces Cristo viene a morir en la cruz, resucitar para así aplastarle la cabeza al diablo y darnos la salvación, pero también abrirnos el camino, entrarnos en el camino de la restauración. Hoy veremos cómo somos salvados en Cristo y restaurados en su Espíritu Santo. Nuestro pasaje para aprender y meditar, 1 Corintios 6, 19 y 20, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Ya dije lo que estudiamos en nuestra primera lección, en nuestra segunda lección y en nuestra tercera lección. En esta cuarta lección, con el título Salvados en Cristo y restaurados en su Espíritu Santo, veremos cómo Dios nos garantiza en su Espíritu, nos garantiza la salvación, nos garantiza que no perderemos la salvación, pero también nos garantiza la restauración en su Espíritu Santo. Según la Biblia, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento que creímos. Nuestro pasaje para aprender y meditar, donde leí en 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice el 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? Pues la Biblia dice que cuando nosotros creímos en Cristo, según Efesios 1:13, fuimos sellados en el Espíritu. Dice el texto: y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu. Escuche bien, Dios le puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Pero fíjese cómo ahora ese sello, que lo que denota es propiedad de Dios, somos propiedad de Dios, ahora estamos guardados y estamos protegidos de las obras de Satanás a través del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice de Efesios 1, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió.
quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Usted está viendo la garantía del Espíritu para darnos libertad, libertad de la esclavitud que teníamos de Satanás o en Satanás. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Así que la idea de lo que hemos dicho hasta ahora es que el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí, mora en todo creyente. Cuando creímos en Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, fuimos sellados en el Espíritu. Entiéndase que Él entró dentro de nosotros, el Padre lo envió, como dice la Biblia, y lo veremos, y ahora Él garantiza nuestra salvación, pero también Él garantiza que nosotros podemos restaurarnos. Entiéndase que el daño que nos causó el pecado, la vergüenza, el miedo y la culpa, que aunque esto no son el pecado como tal, sino que son la consecuencia del pecado, pero estos tres agentes, estos tres sentimientos, es lo que usa Satanás para dañar a la raza humana: miedo, vergüenza y culpa. Así que cuando creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu como garantía de nuestra salvación, pero también como una garantía de que ahora tenemos la libertad en Cristo para ser restaurado. Así que en la lección anterior nosotros vimos cómo Cristo vino a salvarnos. Somos salvados en el mismo instante que creemos en Él, y entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios. Pero ahora estamos viendo cómo dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el garante de nuestra restauración. Sobre lo que dije anteriormente de que cuando creímos en Cristo fuimos salvados instantáneamente, la Biblia dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso es cuando creemos en Cristo. Al creer, somos salvados, ya somos salvados, la salvación no se pierde, es un regalo de Dios. Lo dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 8, que fuimos salvados por gracia. Pero la restauración no ocurre en ese momento, sino que la restauración de la imagen y semejanza de Dios, de allá de Génesis 1, 26 y 27, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, es un proceso que dura toda la vida. Y en ese proceso es el Espíritu Santo trabajando desde dentro de nosotros y trabajando junto a nuestro espíritu, entiéndase, a nuestra mente, que nos da la restauración. Sobre esto, la Biblia dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuche, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Así que una vez que somos salvados, el Espíritu Santo está con nosotros y está para siempre. Imagínese cómo sería la vida de un cristiano, de un creyente, de un discípulo, de una persona como usted que quiere agradar a Dios, pero que Dios simplemente le salvara y le dejara a su suerte y a su circunstancia. Imagínese usted con un enemigo como Satanás, que dice la Biblia, Juan 10:10, primera parte, que vino a robar, a matar y a destruir. Un enemigo que dice primera de Pedro 5:8, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Un enemigo que es padre de mentira y de maldad. Imagínese cómo serían nuestras vidas. Pero no, el Señor nos salvó instantáneamente en Cristo y nos ha dado su Espíritu para que ahora nosotros podamos ser trabajados desde el interior. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire una de las obras que hace el Espíritu Santo, ahora que está dentro de nosotros, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Eso es en la versión Palabra de Dios para Todos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestra mente, y le asegura que somos hijos de Dios.
Pero el versículo 17 de Romanos 8 dice más: por ser hijo de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará, escuche bien, todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. La importancia, querido hermano, querida hermana, de conocer estas verdades sobre el Espíritu Santo radica en el hecho de que si en verdad queremos ser sanados de los daños causados por el pecado, dígase el miedo, la vergüenza y la culpa en nosotros, tendremos que mantener activo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero aclarar que este estudio no es un estudio sobre la persona del Espíritu Santo, sino sobre la obra que Él hace en nosotros. Más adelante estudiaremos la obra del Espíritu Santo, la personalidad, más que la obra, la personalidad del Espíritu Santo. Pero ahora solamente estamos viendo la función que hace el Espíritu Santo en el plan de Dios para restaurar su imagen y su semejanza en nosotros. Atesore esta lección, porque a partir de hoy su restauración escalará, progresará. A partir de hoy usted comenzará a ver su relación con Dios de otra manera, porque usted va a entender cómo obra el Espíritu Santo en este proceso de restaurarnos, y usted se asegurará de no violar principios bíblicos para que el Espíritu Santo no sea entristecido, opacado, o como dice la Biblia, no se contriste. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También en Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Veamos la obra que hace el Espíritu Santo específicamente para restaurarnos. ¿Cómo Él obra? Pues el Espíritu Santo nos guía a la verdad de Dios y desarrolla su amor en nosotros. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, sobre esto de que Él nos guía a la verdad de Dios. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escuche ahora, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es palabra de Dios en Juan 14, 26. Él, en la primera obra que hace en nosotros, una vez que somos sellados en el Espíritu Santo, y que ahora Él garantiza nuestra salvación y garantiza nuestra restauración por estar operando dentro de nosotros, ahora Él nos guía a toda la verdad de Dios. Algo que nosotros debemos cuidar es no hacer una teología fuera de la Biblia acerca del Espíritu Santo. Jesús nos advierte cuál es la función del Espíritu. ¿Cuál es la función? O más bien, quiero primero señalar cuáles no son la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en su vida ni en mi vida para ser adorado. El Espíritu Santo no está en nuestras vidas para que usted le ore al Espíritu Santo. De hecho, toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, no al Espíritu Santo. Usted no debe tomar un tiempo para adorar al Espíritu Santo porque eso no es bíblico. La Biblia no lo manda a hacer. No encuentra usted un pasaje en la Biblia que lo apoye. Usted podrá decir, pero el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Sí, y en el orden bíblico se dará cuenta que la adoración debe ser dirigida al Padre a través del Hijo, y el Espíritu Santo es quien nos guía en esa adoración al Padre. Dice la Biblia en Juan 16, 13 al 15 sobre lo que estoy diciendo. Escuche bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuche que el Espíritu es el de la verdad. Él es el de verdad. Él nos guía a la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, no tiene independencia en la función que Dios le ha dado al Espíritu Santo para que usted lo adore separado de la Trinidad.
Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escucha ahora Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que la obra del Espíritu Santo en nosotros inicia en la palabra de Dios y continúa en la palabra de Dios. Él está sujeto a la voluntad de Dios en ese sentido de trabajar en nosotros para que todo lo que haga, Él lo va a hacer a través de la palabra. Dicho de otra forma, ahora que usted es creyente en Cristo, discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, todo lo que Dios quiere trabajar en nosotros lo hará a través de su Espíritu Santo. Pero escuche ahora, y todo lo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros lo hará a través de la palabra de Dios. No hará nada fuera de la palabra, no hará nada violando la palabra, no hará nada desviándose del plan de Dios en su palabra. Sobre esto, Efesios 6:17, la parte B, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo pelea el Espíritu en nosotros y por nosotros? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu nos enseña para que sigamos creciendo y así restaurar la imagen y semejanza de Dios en nosotros? A través de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:13, la parte B, en la versión Palabra de Dios para Todos, el Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad y así reciben la salvación. ¿Usted oyó? El Espíritu los purifica, los transforma, los cambia, los regenera. ¿Pero cómo lo hace? A través de la fe que ustedes tienen en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13, la parte B. La otra obra que hace el Espíritu para restaurar la imagen de Dios en nosotros es, escuche bien, desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas. Sobre esto, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero escuche cómo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El texto está diciendo que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Pero obvio, como nosotros venimos a Cristo dañados por el pecado, por las consecuencias del pecado, miedo, vergüenza y culpa que han modificado la personalidad de Dios en nosotros, aunque ya el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que trabajar desarrollando ese amor para compartirlo dentro nuestro, con nuestro espíritu, para que nosotros podamos crecer. Así que una de las maneras que el enemigo ha logrado dañarnos, que el pecado nos ha dañado o que Satanás a través del pecado nos ha dañado, es pervirtiendo, distorsionando ese amor, un amor perfecto, un amor que debería ser un amor sin orgullo, sin egocentrismo, pero que ahora es todo lo contrario, es un amor orgulloso, es un amor egocéntrico el que nosotros damos, el que nosotros mostramos, todo porque estamos infectados por el miedo, la vergüenza y la culpa. Pero el Espíritu Santo trabaja ahora a través de su palabra para que ese amor de Dios crezca de tal manera y se desarrolle que podamos ser restaurados de manera completa. Así que al salvarnos, lo repito, el Señor ha depositado su Espíritu Santo para que dentro nuestro, para que obedeciendo su palabra en la Biblia, seamos formados por su Espíritu Santo en su perfecto amor. Sobre esto, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Escuche ahora, es el amor. Y el amor produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Énfasis añadido de este servidor. El fruto del Espíritu es el amor
Y el amor, una vez que está manifestado en nuestras vidas, va a producir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todas estas cosas. Para entender mejor la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros de restauración, una vez que ya Cristo nos ha salvado, recuerde la promesa de Génesis 3:15. Jesús vendría, nos salvaría, aplastaría la cabeza de Satanás y ahora nos entra a su reino y pone el Espíritu Santo dentro nuestro para que éste garantice nuestra salvación y ejecute nuestra restauración. Pero ¿cómo vemos esto mejor? Lea el capítulo 8 de Romanos entero y usted lo verá. En Romanos 8 usted verá que sellado y andando en el Espíritu ya no hay condenación. Versículo 1, 4 al 6 de Romanos 8. Dice también que ya no somos esclavos del pecado. Versículo 2, oiga cómo lo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no somos esclavos porque el Espíritu nos ha liberado. El Espíritu también nos enseña a pensar conforme a la voluntad de Dios. Eso lo dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ve usted, todo eso está en Romanos. Pero Romanos 8 también dice, si somos guiados por el Espíritu, somos verdaderos hijos de Dios. El versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo debo hacer una pausa y preguntarle, ¿es usted un verdadero o una verdadera hija de Dios? Porque Romanos 8, 14 y 17 muestran que solamente aquellos que son guiados por el Espíritu son verdaderos hijos de Dios. En Romanos 8 también vemos cómo el Espíritu nos enseña a orar y qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Romanos 8, 26. Permítame ir concluyendo haciéndole algunas advertencias. Según la Biblia, nosotros hemos sido sellados en el Espíritu Santo y Él es nuestro garante en la fe para la salvación. Él es quien nos pone la fe y Él es quien garantiza nuestra salvación. Efesios 1, 13 y 14. Él nos guía a toda la verdad de Dios en la Biblia, Juan 16, 13 y 14, 26. También Él cuida nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Romanos 8:5 y Efesios 6:17. Él restaura la imagen y semejanza de Dios en nosotros a través del fruto del Espíritu, que es el amor, Gálatas 5:22 y 23. Pero ¿dónde está la advertencia? Es esta. No cometa el error de vivir buscando una experiencia individual con el Espíritu Santo. No lo haga. Si usted lo hacía, pare de hacerlo. Busque someterse a una relación de obediencia a la Trinidad de Dios, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, no al Espíritu Santo por separado. Porque en el verdadero orden bíblico, el Padre es quien envía, el Padre es quien determina. El Hijo es el intermediario y el Espíritu Santo, escuche bien, está para guiarnos y cuidarnos, pero siempre a través de la palabra de Dios. No cometa el error de tratar de hacer una relación aparte de adoración o de oración al Espíritu Santo. Sométase a la voluntad de Dios en su palabra. Obedezca su palabra, como dice Efesios 1, 17 y 18. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que ha prometido para su pueblo santo. Yo quiero concluir de esta forma. La restauración que tanto necesitamos, en la cual somos sanados de todas nuestras heridas, caídas y pecados, lo hace el Espíritu Santo. Y Él lo hace enseñándonos a pensar bíblicamente. Así no vivimos de los recuerdos del pasado, sino del amor de Dios manifestado en su palabra, como dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Yo espero que esta lección le haya ayudado a entender que su restauración depende ahora del Espíritu Santo que está dentro de usted. Pero depende en el sentido de que Él le va a guiar a toda la verdad de Dios y va a desarrollar el fruto del Espíritu, que es el amor de Dios en usted, según Gálatas 5, 22 y 23. Déjese amar por Dios y comience a amar a otros y verá cómo su restauración es cuestión de un ratito para que Dios se la dé por completo. Dios te bendiga.